Ah, doctor Castro, doctores participantes, vamos a conversar acerca de un tema que tiene bastante importancia en nuestra área de especialidad, precisamente por la frecuencia con la que está afectando actualmente a nivel mundial. Se habla que un estimado para el 2030 serán unos 439 millones de pacientes diabéticos, y este riesgo se incrementará o se espera que se incremente en un 33% para el año 2050. En estos pacientes diabéticos, el riesgo de desarrollar catarata es hasta 2 a 3 veces mayor con respecto a los pacientes no diabéticos, particularmente en edades tempranas, en menores de 65 años, siendo 2 veces mayor el riesgo en los pacientes de mayor edad. Ya el estudio Beber-Dam encontró una mayor frecuencia de catarata nuclear y cortical que se relacionaba con pacientes diabéticos mal controlados con un nivel de hemoglobina glicosilada por encima de 7%, con un riesgo con un ratio relativamente más alto para el tipo de catarata cortical. Este tipo de catarata, denominada catarata en copo de nieve o snowflake, que es el que se ha descrito históricamente relacionado a la diabetes mellitus, no es pues el tipo de catarata más frecuente que nosotros encontramos. Sin embargo, traemos la imagen aquí para dar una muestra de lo que se solía describir. Ahora, la pregunta que motiva a esta revisión es, siendo la cirugía de catarata un procedimiento habitualmente considerado seguro y considerado una de las cirugías más costo efectivas, podemos plantearle a nuestros pacientes que se espera el mismo resultado cuando están afectados por algún grado de retinopatía diabética, o tenemos que plantear alguna consideración especial en ellos. Hablando de los mecanismos por los cuales se produce la catarata en pacientes diabéticos, se han propuesto varias teorías. Las principales giran alrededor de la activación de la vía de los polioles, que nos dice que en un estado de glicemia normal, la glicemia va a pasar, la glucosa, perdón, va a pasar por esta vía a través de una enzima exocinasa va a ser fosforilada, y siendo relativamente degradada hasta gliceraldehído 1.3 bifosfonato. Esto mediante la vía de la pentosas fosfatos. Sin embargo, cuando encontramos un exceso de glucosa en el organismo, esta exoquinasa va a ser sobrecargada y va a activarse una vía alterna, que es la vía de los polioles, mediante la cual el exceso de glucosa es afectado por la aldosa reductasa, llevando a la producción de sorbitol. Y por esta vía la formación de fructosa. Sin embargo, esta vía va a producir la elevación de los radicales libres del oxígeno, causando un ambiente proinflamatorio. Además, este exceso de radicales libres puede actuar también a nivel de otros niveles en la vía de la pentosa fosfato, inactivando también la degradación de glucosa en gliceraldehído. Entonces, tanto el exceso de sorbitol producido por esta vía de los polioles como la elevada producción de los productos de glicación avanzada, esto se refiere a que cuando los niveles de glucosa son más elevados que los habituales, ya no es necesaria la acción de una enzima para glicosilar ciertos derivados proteicos, lipídicos, sino que esta glicosilación se va a producir sin la necesidad de participación de estas enzimas. Entonces, tanto el aumento de sorbitol como la formación de productos de glicación avanzada van a llevar a un incremento de la tensión osmótica dentro de la cápsula del cristalino, y el aumento del estrés oxidativo por la producción de radicales libres y a la vez por la disminución de otros factores protectores, como por ejemplo la superóxido dismutasa, va a llevar a la degeneración de las fibras del cristalino y a la producción de cataratas, consecuente producción de cataratas. Entonces, revisando la literatura con respecto a cuáles son los resultados visuales en pacientes diabéticos sometidos a cirugías de catarata. En la era extracapsular era descrita la cirugía de cataratas como un procedimiento de alto riesgo en pacientes diabéticos.
Las evaluaciones postoperatorias básicamente eran utilizando angiografía con fluoresceína, y en estos estudios se veía un incremento de la salida de fluoresceína, un incremento del exceso del edema macular producido, una alteración de la barrera hematorretiniana interna, que llevaba a peores resultados visuales en estos pacientes, por lo cual se recomendaba diferir la cirugía de catarata hasta que la agudeza visual fuera peor que 20/100 o 20/200, ya que solo un 9% de pacientes lograba una agudeza visual mejor que 20/40 y el 50% lograba agudezas visuales mejores que 20/100. Entonces no había mucho que ofrecer. Posterior a la era del early treatment, ya se plantearon algunos factores de riesgo que podían determinar un mal pronóstico para estos pacientes. Los primeros factores que se tuvieron en cuenta fueron la edad, básicamente relacionado a la mayor tiempo de evolución de la diabetes, el sexo femenino, y el mal control metabólico, que como indicador indirecto estaba pues la proteinuria elevada. Se mostró también en este estudio que los pacientes con un mayor grado de retinopatía diabética tienen un mayor riesgo de no mejorar su agudeza visual después de la cirugía de catarata. Sin embargo, hasta un 64% de pacientes lograba una ganancia de más de 10 letras y un 54% lograba una ganancia de más de 15 letras. En este estudio ya se mezclaban los resultados de pacientes operados por cirugía extracapsular propiamente dicha o sometidos a facomulsificación. Y hasta un 46% de pacientes alcanzaba una agudeza visual mejor que 20/40. Entonces, cuando nosotros vemos los gráficos derivados del reporte 25 de Early Treatment, vamos a ver que la mayoría de pacientes mejoran la agudeza visual preoperatoria. Y vamos a ver que la ganancia de más de 2 líneas se observa hasta en un 64%, más de 3 líneas hasta en un 54%. Los pacientes que pierden visión no son la mayoría de los intervenidos, pérdida de 2 líneas del 15%, pérdida de más de 3 líneas de un 11%, y cuando se encuentra la causa, o se relaciona la causa de una mala agudeza visual al año de cirugía de catarata, se encuentra que en los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa leve a moderada, el edema macular es la principal causa en un 73% de casos, y en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa o peor, es el hemovitreo o el desprendimiento de retina traccional los responsables de los mayores casos de mala agudeza visual, ¿no? Y viendo entonces aquí los porcentajes de mejoría de agudeza visual, cuando comparamos los pacientes sometidos al protocolo de tratamiento de early treatment, comparados con los pacientes tratados con láser diferido, vamos a ver que la agudeza visual fue mejor de 20/40 hasta en el 46% de los pacientes bajo protocolo de early treatment, a diferencia de un 36% de pacientes a quienes se trató de forma diferida. Y cuando vemos los peores resultados de agudeza visual, peor que 20%, solo un 8% de los pacientes en protocolo de early treatment tuvieron un mal resultado visual, a comparación de un 17% de los pacientes no sometidos a este protocolo. Y estos resultados fueron relativamente comparables cuando se hizo el seguimiento a los 2 años para ambos grupos. Cuando se trataron de establecer los principales factores pronósticos, resultaron que a mayor grado de retinopatía diabética tenían un mayor riesgo de mal resultado visual, ¿no? Siendo hasta en un 5.8% de más riesgo de tener mal resultado visual en pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Asimismo, la mala agudeza visual postoperatoria también fue un factor de riesgo que alcanzó significancia estadística cuando se hizo la comparación con pacientes con agudeza visual mejor que 20/100. Cuando hacemos la diferencia con respecto al estadio de retinopatía diabética entre leve a moderada, vamos a ver que hasta un 53% de pacientes operados tuvo una agudeza visual mejor que 20/40, en comparación de solamente un 25% de pacientes que tenían retinopatía diabética no proliferativa severa o en adelante.
Asimismo, el mal resultado visual fue bastante menor del 1% en los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa leve. Entonces, ya en la era propiamente de facomultificación, se muestra todavía resultados mucho más prometedores. En el 2009, este estudio de Jacob nos muestra que hasta un 75% de pacientes diabéticos operados de catarata alcanzó una agudeza visual mejor que 20/40, en comparación del 46%, que era lo máximo reportado por Early Treatment. Fong en el 2012 va un poco más allá, comparando la agudeza visual entre los pacientes diabéticos que no habían sido tratados con panfotocoagulación con pacientes no diabéticos operados de cataratas, y encontró que no hay diferencia con respecto a la cantidad de pacientes que mejoraban más de 2 líneas de agudeza visual después de la cirugía de catarata. Es decir, un resultado bastante comparable con respecto a los pacientes que no tienen retinopatía diabética. Entonces nos queda claro que en cuanto a la agudeza visual, en cuanto a la mejoría de agudeza visual, con las técnicas actuales de facomultificación logramos una mejor agudeza visual en nuestros pacientes, y tenemos que determinar el grado de retinopatía diabética previa a la cirugía como un factor de riesgo importante a considerar. Hablemos ahora en cuanto a la progresión de retinopatía diabética propiamente. Antes del estudio Early Treatment ya se describían algunos hallazgos que mostraban progresión de retinopatía diabética después de cirugía extracapsular propiamente dicha. Estos hallazgos eran el aumento de hemorragias, el engrosamiento macular, la hiperfluorescencia generalizada, como lo que mostrábamos en imágenes anteriores. Early Treatment en su reporte 25 nos describe también una tendencia al aumento en 2 o más estadios de retinopatía diabética, aunque sus resultados no llegaron a ser significativos y no llegaron a dar conclusiones en cuanto a al grado de progresión. Cuando se hacen estudios en animales, nos muestran qué factores podrían estar involucrados en la progresión de la retinopatía diabética después de la cirugía de cataratas. Vamos a ver que en el primer día postoperatorio, diversas citoquinas, entre las que se encuentran el factor de crecimiento endotelial vascular, se encuentran aumentadas dentro de la cámara anterior y la cámara vítrea de sujetos operados, y hasta el día 30 estos niveles llegan a estar incrementados con respecto a los niveles basales. Este estudio de Hong del año 2009 nos muestra qué factores podrían estar relacionados al riesgo de progresión de retinopatía diabética, y encontraron significancia estadística fundamentalmente en los niveles de hemoglobina glicosilada elevados por encima de 7 puntos, que alcanzó significancia estadística como factor de riesgo para la progresión de retinopatía diabética. Entonces, Hong encontró un aumento del riesgo para la prevalencia de retinopatía diabética en pacientes pseudofáquicos que habían sido operados de catarata, con respecto a pacientes que no habían sido operados. Asimismo, en los pacientes operados de cataratas, cuando se le comparó con pacientes no operados, también hubo un incremento en la incidencia de retinopatía diabética, hubo incremento también en la progresión de retinopatía diabética, comparando pacientes operados con pacientes no operados, y cuando se hizo el pareamiento entre el ojo operado y el ojo no operado del mismo paciente, se encontró un odds ratio todavía mayor para la progresión de retinopatía diabética en contra de pacientes operados. Este otro estudio de Skirrel del año 2002 nos muestra, este estudio fue en 50 pacientes tomando el ojo fáquico como ojo control, nos muestra también la progresión de la retinopatía diabética en el 20% de los pacientes operados, aunque también progresó en el ojo control en el 16% de los casos. Cuando progresó, lo hizo dentro de los primeros 3 meses de seguimiento, y nos mostró que incluso progresó en pacientes tratados con panfotocoagulación previa, ¿no? Progresó a retinopatía diabética proliferativa en los pacientes con retinopatía diabética proliferativa modificada por láser. Pero incluso en los pacientes con
retinopatía diabética no proliferativa de bajo riesgo, hubieron algunos casos en que también progresó hacia retinopatía diabética proliferativa. Cuando trató de establecer los factores relacionados a la progresión, el nivel de hemoglobina glicosilada también por encima de 7 fue un factor que alcanzó significancia estadística, no así la duración de la diabetes, factores, enfermedades preexistentes o el uso de insulina. Y cuando Squirrel evaluó el desarrollo de edema macular clínicamente significativo, también encontró que el edema macular progresó en 13 de los 50 pacientes no operados, pero fue también llamativo que 9 de estos 13 pacientes no respondieron al tratamiento convencional, y cuando trató de establecer algún factor de los que habían sido significados, de los que habían sido analizados para progresión de retinopatía diabética, estos no alcanzaron significancia estadística para la aparición de edema macular clínicamente significativo, pero sí, de forma interesante podemos observar que en sus gráficos, la mayoría de pacientes que progresó a un edema macular clínicamente significativo eran los pacientes que la mayoría de ellos eran los pacientes que habían sido tratados previamente por un edema macular clínicamente significativo. Entonces, este otro estudio encontró que cuando se desarrollaba el edema macular diabético, lo hacía pues dentro del año de seguimiento en los siguientes porcentajes que mostramos aquí, y este riesgo de desarrollar edema macular diabético aumentaba de acuerdo al estadio de la retinopatía diabética, siendo más frecuente en retinopatía diabética no proliferativa moderada y no proliferativa severa. Entonces, este estudio de Dobler nos mostró, este estudio trató de hacer la historia natural de cómo se desarrolla un edema macular diabético en pacientes sometidos a cirugía de catarata, y encontró que tras cirugía de catarata existe un mayor riesgo de empeorar un edema macular que ya existe. Además, ningún edema macular clínicamente significativo persistente se habría resuelto después del año de cirugía de cataratas. Al año de seguimiento no se encontró ninguno que resuelva. Sin embargo, el 69% de los edemas maculares que se desarrollaron después de la cirugía de cataratas sí se resolvió sin tratamiento dentro del año de seguimiento. Y encontró en su estudio que el riesgo de desarrollar edema macular diabético se relaciona con el estadio de retinopatía diabética. El protocolo Q del DRCR Network nos muestra que el edema macular diabético sin involucro central es el mayor predictor para la aparición de edema macular diabético con involucro central, es decir, un edema macular preexistente. Entonces, de forma interesante, bueno, nos muestran que el edema macular preexistente o incluso el edema macular tratado es un factor de riesgo para desarrollar el edema macular clínicamente significativo, y este edema macular pues se evalúa básicamente por la realización de angiografía o test de agudeza visual o tomografías de coherencia óptica que nos mide el grosor macular. Pero este estudio me pareció interesante porque no solamente mide la función visual mediante la agudeza visual o el examen estructural del OCT, sino que también realiza un estudio de microperimetría para evaluar la sensibilidad macular en diferentes puntos, comparando pacientes diabéticos con pacientes no diabéticos sometidos a cirugía de catarata. Ambos grupos tuvieron una variación significativa de la agudeza visual, mejoraron la visión. Cuando establecemos el grosor macular medido por OCT, en ambos grupos hubo un incremento del grosor macular que alcanzó una significancia estadística en ambos grupos, pero cuando este estudio cuando se hace un OCT de 5 campos, encuentra solamente un aumento del grosor macular en estos 5 campos que resulta significativo para los pacientes con diabetes, en comparación de los pacientes no diabéticos. Justamente estos 5 campos son los que se evalúan posteriormente con la
con la microperimetría, y se encuentra en la microperimetría una disminución de la sensibilidad, que se prolonga hasta los 6 meses después de la cirugía de catarata. Una función que antes no se había evaluado. Entonces, en base a la evidencia existente, se recomienda el tratamiento de todo edema macular clínicamente significativo preexistente antes de realizar una cirugía de cataratas, y para el tratamiento tenemos los diferentes protocolos. Para el uso de bevacizumab, ranibizumab, aflibercept, incluso Surdex, aunque este se recomienda como terapia de segunda línea. Sin embargo, hay protocolos alternos que nos muestran el uso de antiangiogénicos como prevención para el desarrollo de un edema macular clínicamente significativo. Y estos dos estudios fueron de los primeros que aparecieron, el estudio de Takamura y de Chima. Takamura nos evalúa el uso de bevacizumab, que resultó útil para prevenir el engrosamiento macular y mejora de la agudeza visual. Y Chima también encuentra una reducción en el riesgo de desarrollo de retinopatía, de maculopatía diabética, un 1.51% en pacientes no tratados con bevacizumab, y reduce el riesgo hasta un 5.71% en pacientes con una sola dosis de bevacizumab aplicada después de la cirugía de cataratas. Y este metaanálisis, que evalúa 12 estudios para evaluar el uso de anti-VEGF inmediatamente después de la cirugía de cataratas para pacientes con retinopatía diabética, todos ellos encuentran una mejoría de la agudeza visual postoperatoria hasta los 6 meses de seguimiento, una reducción en el grosor macular y una disminución en la progresión de maculopatía diabética en los pacientes tratados mediante el uso de antiangiogénicos STAT posterior a la cirugía de cataratas. Los corticoides también han sido evaluados como opción, el uso de triamcinolona 4 miligramos administrados intravítreos, comparado con el bevacizumab, ambos demostraron una mejoría en la agudeza visual, y además el grupo de triamcinolona mostró mejores resultados con respecto a la reducción del grosor foveal. Asimismo, el implante de dexametasona de 700 microgramos, denominado Surdex. Aquí en estos gráficos vemos cómo bevacizumab en este grupo de pacientes alcanzó mejores resultados con respecto a agudeza visual. Sin embargo, triamcinolona tuvo resultados superiores con respecto a la disminución del grosor foveal en OCT. Y este estudio, donde se evalúa el implante de intravítrea de dexametasona para prevención del edema macular diabético, me parece importante porque selecciona pacientes con un grado de retinopatía más avanzado, incluso con retinopatía diabética proliferativa, y en los cuales se muestra una no variación con respecto al grosor macular evaluado por OCT, posterior a la cirugía de cataratas. Es importante que nosotros diferenciemos también los componentes que puede tener un edema macular posterior a la cirugía de cataratas, y esto básicamente lo podemos hacer cuando aplicamos la angiografía con fluoresceína, ¿no? Se muestra que el edema macular diabético nos muestra otro tipo de manifestaciones en el fondo de ojo, ¿no? Nos muestra los microneurismas, los exudados duros, y cuando hacemos la angiografía con fluoresceína, pues nos muestra cómo la exudación se produce a partir de la localización de los microneurismas, aunque también puede dar un patrón difuso. Y la diferencia con el edema macular cistoide, que también puede encontrarse en pacientes posoperados de catarata y con mayor riesgo en pacientes diabéticos, tiene este comportamiento con la angiografía, ¿no? Tiene una distribución petaloide y además nos da una cierta hiperfluorescencia del disco como factor que nos sirve para hacer la diferenciación. Y para tratar la progresión de retinopatía diabética tenemos el protocolo Early Treatment que ya conocemos, y también protocolos alternos que nos han descrito el uso de agentes antiangiogénicos para reducir el ritmo de progresión de retinopatía diabética y a la vez de edema macular diabético.
Las indicaciones de vitrectomía en pacientes con catarata y con diabetes, pues se describen el hemovitrio que no resuelve, el desprendimiento de retina traccional, un edema macular con componente traccional, la presencia de otras alteraciones de la interfaz como una membrana epirretiniana, o un edema macular refractario que no responde a antiangiogénicos y eventualmente al uso de corticoides, ¿no? Entonces, de acuerdo a la revisión, podríamos ofrecer, en caso de un paciente diabético con una catarata significativa que no presenta retinopatía o que tiene una retinopatía diabética leve, podríamos ofrecerle un procedimiento de facomulsificación estándar. Ya si la retinopatía diabética es de moderada a severa, no proliferativa, y no tienen la presencia de edema macular diabético, podríamos ofrecerle una facomulsificación estándar y considerar el uso de AINES tópicos para disminuir tanto el edema macular cistoide como el edema macular diabético, que se ha descrito, pero considerar en este grupo de pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen edema macular en el momento, pero que quizás han sido previamente tratados, considerar el uso de anti-VEGF, una dosis SAT posterior a la cirugía de cataratas, y en pacientes con retinopatía diabética entre moderada o severa y presencia de edema macular, el tratamiento del edema macular con anti-VEGF y continuar el tratamiento después de la cirugía de cataratas. Considerar también el uso de AINES preoperatorio, ya en pacientes con retinopatía diabética proliferativa y edema macular diabético, el uso de panfotocoagulación retiniana asociado a vitrectomía cuando tiene indicación para alguna otra patología intraocular como membrana epirretiniana, desprendimiento de retina o hemovitrio que no se resuelve a la par de un monitoreo más constante. Bien, gracias por su atención.